versículos 15 al 23. Dependiendo cómo vayamos en el texto y cómo vayamos viendo, puede ser que terminemos ese texto o si no, avanzamos los siguientes versículos. Yo no sé si ustedes, con mi Biblia, tiene en rojo las palabras de Jesús y el resto del capítulo está solo en palabras rojas. Eso quiere decir que Jesús ya viene a dar una exposición. El resto del capítulo se trata todo eso. Entonces vamos a ir viendo las palabras de Jesús, qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir y sobre todo la importancia de lo que quiere decir. Este capítulo es muy importante principalmente por eso. Le hemos dado bastante tiempo al milagro, siempre recordemos que ese es el contexto de estas palabras. ¿A quiénes les habló Jesús? La única referencia tenemos en el versículo 17 y en el versículo 19, donde dice, respondiendo entonces Jesús, y les dijo, sabemos que está hablando en plural. Y el 17 dice, y Jesús les respondió. Ahora, ¿a quiénes les responde? El versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces es a ellos a quienes le responde Jesús, a los judíos. Recordemos lo del milagro, que el Señor levanta a este paralítico, solamente le dice, levántate, toma tu lecho y vete. No lo dice explícitamente el texto, pero muy probablemente el Señor sabía que al tomar el lecho este hombre, esta gente se iba a enojar, se iba a molestar. Y entonces vendría el conflicto con lo del día de reposo. Lo empezamos a ver la semana pasada, pero ahora tiene que quedar mucho más claro. ¿Por qué? Por la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús es la que ha aclarado cuál es la idea del día de reposo, cuál era la idea, la intención del día de reposo. La intención del día de reposo lo vemos en el versículo 17, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. El día de reposo no era para no hacer nada. De hecho, el ser humano fue creado para estar trabajando y para estar trabajando todo el tiempo. Reposo no quiere decir no hacer nada. Ahí vemos en una forma muy sencilla ya el inicio del quebrantar estas leyes y del estarle añadiendo. La idea de Dios de decir reposo no quiere decir no hacer nada, quiere decir hacer otra cosa, reposar de lo que se viene haciendo. Entonces hay que hacer otra cosa y es lo que está aclarando el Señor Jesús en el versículo 17. Mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Yo también utilizo y necesito este día para trabajar. Ahora, ¿eso quiere decir que las personas tienen que seguir trabajando y trabajando y trabajando sin descanso? No, lo que tienen que hacer es otra actividad, otras actividades. Pero tomemos en cuenta en qué se había convertido el día de reposo, en la mente de estas personas. En la mente de estas personas, el día de reposo se había convertido, de hecho, en una condición de salvación. Tenía que guardarse el día de reposo para poder ser parte del pueblo. Y obviamente solamente quien era parte del pueblo de Dios, era salvo, ¿no? Por así decirlo. Y ese es el problema con los mandamientos, por eso hay que tener mucho cuidado con los mandamientos. Ya no existen mandamientos formalmente. Están los 10 mandamientos, por supuesto, pero sobre todos esos pecados que nosotros podamos hacer, el Señor Jesucristo ofrece el perdón. Por lo tanto, no existe ningún pecado superior al sacrificio de Cristo, o no existe un pecado que Cristo no haya cancelado. Por eso no existe ningún impedimento para las personas a venir a Cristo y venir a la salvación. El problema, lo hacen muchas iglesias, algunas denominaciones, sectas por supuesto y religiones, y por eso es que nos separamos, nos apartamos, no les consideramos como genuinos creyentes porque ponen o anteponen cosas a la salvación, anteponen cosas a la obra de Cristo. Cuando una persona, cuando una secta, una corriente, una filosofía antepone cosas a la obra de Cristo en la cruz para salvación, dejó de ser cristiano. Dejó de ser cristianismo, ya se convierte en una secta, ya se convierte en otra cosa. Entonces no hace falta que se declare
aunque esto se ha venido peleando a lo largo de los siglos, y a lo largo de los siglos han surgido, el Señor lo dice claramente, ya anunciando su segunda venida y dando estas señales, dice, habrán falsos cristos y habrán falsos maestros. Hubo falsos profetas entre el pueblo, pues entre ustedes, dice el Señor, habrá falsos maestros. Entonces, estos falsos maestros, ¿qué es lo que van a introducir? Principalmente, y es esto lo claro y lo importante, principalmente van a introducir algo para poder llegar a Cristo o algo después de Cristo que sería superior, por lo tanto, al sacrificio de Cristo. Cree en Jesús, qué bueno, pero tiene que seguir las tradiciones. Si no sigue las tradiciones, se va a condenación. Ya eso es una secta. Ya depende de falsos maestros. Ya de hecho se ha construido un falso Jesús, un falso Cristo. Debido a esto, pues obviamente viene la condenación. Siempre que introducimos esto, viene la condenación. Es la misma historia que estaba sucediendo acá. Ellos tomaron el día de reposo, que tendría que ser un gozo santo. Si no estoy mal, esa es la frase que aparece en el Antiguo Testamento. Algo de dicha, algo para estar con el Señor, algo para tener esa relación con el Señor que no se puede tener tan libremente porque a lo largo de los días uno tiene que estar trabajando. Pero ¿qué pasa? Ellos habían introducido esto de usted no puede cargar, usted no puede caminar, usted no puede encender, usted no puede hacer ningún trabajo, usted no puede ayudar ni puede hacer ninguna cosa. El Señor Jesús incluso les achaca su hipocresía una vez diciéndoles, si una bestia de ustedes, si ustedes tuvieran algo de su propiedad, un animalito, y cae en una zanja, aunque sea día de reposo, ustedes lo sacan. Y no hay ningún problema con eso. ¿Por qué entonces ustedes se enojan porque se le ayude a una hija de Abraham a que al fin ya quede liberada de este mal? Si no estoy mal es con la mujer encorvada. Entonces el Señor tenía constante lucha. Por eso les hacía la referencia, si no estoy mal fue la semana pasada, de que siempre que vemos esto del día de reposo en los evangelios ya sabemos que habrá conflicto, porque era la idea de ellos. La idea de ellos era, lo más es ir a la sinagoga, era lo único que se podía hacer en ese tiempo, y supongo que también se tenía que elegir cierta sinagoga, no cualquier sinagoga, o sea, no podía irse a la sinagoga de la otra ciudad, precisamente por el asunto de los pasos, no podían caminar muchos pasos, ¿no? Llegaban hasta todas esas ridiculeces y Dios no quería eso. Pero esto sigue dándose porque las personas siguen construyendo sus religiones, sus corrientes, su forma de pensar, y también pasa en el Evangelio. Muchos evangélicos construyen su propia religión, su propia forma de creer. Y a vista de ellos y a forma de ellos están siguiendo la palabra y están siguiendo la fe y están guardando la fe del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo quebrantan, y ahí sí, quebrantan los mandamientos del Señor con otras cosas que hacen. Entonces, lo que el Señor viene a hacer es aclarar. Lo que el Señor quiere hacer es aclarar y utiliza este texto bien importante, porque entonces viene a establecer su autoridad. ¿Cuál es la autoridad del Señor Jesucristo? ¿Tiene autoridad el Hijo de Dios para poner mandamientos? ¿Tiene autoridad el Señor Jesucristo para cambiar los mandamientos, para ajustar, explicar los mandamientos, renovarlos, transformarlos? Les pregunto. Sí, por supuesto. Él es el único que tiene autoridad. Y es el único que tiene autoridad. Por eso, cuando no se entiende esto, cuando no se queda bien firme la autoridad de Cristo, aún entre corrientes teológicas también sucede esto, cuando no queda firme la autoridad de Cristo, entonces vienen problemas, discusiones, división de corrientes y demás cosas. La autoridad de Cristo es fundamental. Cuando nosotros, este es un ejemplo, cuando nosotros decimos, todo niño que pierde la vida, todo niño que pierde la vida va al cielo, ¿por qué lo decimos? Lo decimos por la autoridad de Cristo.
Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cristo, su autoridad, dice que de los tales es el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa con las corrientes? ¿Qué pasa con las formas filosóficas, teológicas y demás? Vienen y dicen, no, pero un niño no tiene fe. Y hay quienes dicen, bueno, los niños se pierden porque los niños no tienen fe. Y entonces usted, y alguien le puede contestar, no, pero Jesús dijo que los niños entraban al cielo. Ah, bueno, entonces hay otras formas de salvación y pretenden ellos decir, bueno, existen otras formas de salvación que no es la fe. Y empiezan estas divisiones, les comento porque sí lo he visto y lo he leído. Entonces existen todas estas divisiones, algunos teólogos dicen una cosa, otros teólogos dicen otra. Bueno, para ponerlo lo más sencillo posible y lo más definido posible, solamente existe una forma de salvación. Y para que quede más claro, ¿no? Solamente existe una forma de salvación, una, nada más. Y esa es que Jesús me quiera salvar. Y solamente es salvo aquella que Cristo quiere salvarle. Eso es. Y ahí entran los niños, tal vez alguna situación de enfermedad, alguna persona que tiene alguna enfermedad, algún impedimento, no puede decidir, y entonces, ¿qué pasaría ahí? Es la decisión de Cristo. De hecho, lo vamos a ver más adelante con respecto al juicio. Dice Jesús esto, que el Padre todo el juicio lo entregó al Hijo. Es el Hijo quien lo va a juzgar y va a juzgar todas las cosas. Claro, entonces, ¿sirve mi fe? Por supuesto que sirve mi fe. Mi fe es lo que va a hacer que el Señor Jesús quiera salvarme. Pero veamos ese gran centro, ese centro importante. De hecho, cuando nosotros hacemos la profesión de fe, ¿qué estamos haciendo? Le estamos pidiendo, estamos invocando a Cristo. Estamos invocando esa salvación que Él ganó. Y le estamos pidiendo a Él que venga a nuestra vida, como lo dice, si no estoy en mala cita, es Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Él entra a nuestra vida, le estamos pidiendo al Señor Jesucristo que entre en nuestra vida. Es a causa de que Él está en nuestra vida, a causa de eso es que somos salvos. Entonces, ¿quién tiene la decisión? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién dice sí, este se salva y este se salva? ¿Quién lo dice? Jesús, siempre es lo mismo. Pero, no sé si se dieron cuenta, en este momento hay teólogos, hay personas que escriben libros que básicamente hacen lo mismo con esto de los mandamientos y del día de reposo con respecto a la fe. Entonces, la fe es la que nos salva. Quien nos salvó fue Jesús. La fe nos hace creer en esa salvación. La fe nos hace invocar esa salvación, invocar a la persona de Cristo, entregarle a Él nuestras vidas. Eso es lo que hace. En el caso de un niño, ¿qué pasa? Lo que pasa es que un niño tiene el ejemplo más puro de fe, por así decirlo, pero no vamos a entrar a esas discusiones. Quedémonos simplemente con la autoridad de Jesús. Jesús dijo, los niños van a entrar al cielo. Por esa misma razón, incluso aquellos que en el mundo sacrifican niños, esto es porque los sacrifican en adoración a Satanás, y los sacrifican diciendo de una vez su alma también se va al infierno. No, es que ellos no tienen autoridad sobre el infierno, no tienen autoridad sobre el alma. Hay uno que tiene autoridad sobre el infierno, hay uno que tiene autoridad sobre la muerte y ese es Jesús. Él tiene las llaves, Él tiene las llaves. Así que, aunque satanistas digan vamos a hacer este conjuro y pueden hacer 1000 conjuros, 1000 embrujos, todo lo que quieran para sacrificar a los niños y entregárselos a Satanás y entregarlos al infierno, no pueden. El único que tiene autoridad es Jesús. Claro, sabemos que el demonio es mentiroso, sabemos que el demonio es falso y así incluso engaña a sus mismos siervos. Pero Jesús es el que tiene la autoridad. Y es esto lo que va a quedar establecido. En el versículo 17 dice, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. El Señor está estableciendo, este es el verdadero principio del día de reposo. Para empezar, Dios nunca les mandó que no hicieran nada. Y lo peor, que basaran su salvación, su fe, su unidad con Dios, de eso. ¿Quién dijo
que este día era para no hacer nada y que por eso ustedes permanecían siendo parte del pueblo de Dios. Este día es un reposo santo, es un deleite, así como las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes también son día de reposo. ¿Se acuerdan la Pascua? La Pascua señalaba un día de reposo también, que no era el sábado, no era el sabbat. Entonces, la gente se pierde y tuerce los mandamientos, formando lo que ellos piensan que es mandamiento, formando lo que a ellos se les ocurre que es palabra de Dios. Lastimosamente es que creen en eso y lo siguen a capa y espada. De ahí no se mueven. En el caso de los judíos en estos tiempos, el peligro era que apedreaban a la gente. Yo digo que probablemente algunos se levantaron entre estos judíos y bueno, llevémoslo ya, hay que apedrearlo. A este hombre que había sido sanado por el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús toma este milagro y da este contexto precisamente porque va a exponer la importancia de quién es Él. Es bien importante el versículo 18, que es el anterior a la exposición de Jesús. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Acuérdense que estamos más o menos a principios del segundo año de ministerio. Desde entonces ya querían quitarle la vida a Jesús. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, eso es en su mente. En su mente ellos pensaban que Jesús quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y de esto va a ser el gran tema de toda la exposición de Jesús. ¿De dónde viene su autoridad? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que hace? Y con esto también nos va a revelar el sentido de la ley, el sentido de los mandamientos, el sentido de lo que nosotros debemos hacer para Dios y buscar para Dios. Bien interesante que ellos habían entendido. Este está diciendo Dios es mi Padre, entonces está siendo igual a Dios. Ahora, ¿qué gran diferencia con nosotros? Nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados por Dios. Pero eso no quiere decir que somos como Dios. El unigénito del Padre, ese lugar no se va a quitar. Claro, ahora Él es el primogénito, lo menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Él es el primogénito y nosotros estamos siendo transformados o reformados a la misma imagen de Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que tomamos el mismo lugar. Tomen en cuenta las falsedades que también se dan ahora, en donde se dice que como yo soy hijo de Dios, entonces puedo hacer las mismas cosas que Dios hace, y pretenden incluso hacer obras de creación. Ellos no pueden crear. Solamente el Padre, solamente el Hijo y por supuesto tenemos al Espíritu Santo, pero ahora no estamos hablando del Espíritu Santo. Bien, se estaba haciendo igual a Dios. Ese va a ser el gran tema de todo el discurso que va a tener el Señor Jesús. Ahora sí ya le podemos llamar discurso, no es una conversación. Hay varios ahí, varios se juntan, varios de estos judíos están enojados y el Señor utiliza este momento, utiliza esta fiesta para exponer todo lo que va a decir, que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con su segunda venida, tiene que ver con su autoridad, tiene que ver con la ley y demás. Bueno, ahorita solamente las que tengo en mente puedo mencionar. Entonces, ahí están los judíos, están molestos, están irritados, no solamente quebranta el día de reposo, sino también dice que Dios es su Padre. Para una persona religiosa, solamente pongámonos en la mente de esas personas, para una persona religiosa esto es terrible, esto es blasfemo. Tenemos ahorita el ejemplo, creo que fue la semana pasada, de este hombre allá en el norte, ya saben, el presidente allá del norte que hizo con inteligencia artificial, se puso él como Jesús, que estaba sanando a un enfermo, ¿no? ¿Y qué dijo toda la gente de ese hombre? Dijeron que era un blasfemo, ¿no? Se enojaron, se molestaron, los que lo apoyaban se molestaron mucho con él. Claro, entonces, ¿qué hizo él? Vino y quitó todo eso, fue lo único que quitó. Aparte de sus insultos y todo lo demás, todo eso lo deja ahí. Pero esta foto que lo ponía él, esto fue con inteligencia artificial que lo hizo, lo ponía él en el lugar de Cristo, en el lugar de Jesús, irritó a tantísimas personas que quitó eso. Obviamente no estoy comparando aquí ninguna cosa, aquí lo que estoy haciendo es que entendamos una mente que se aferra a su religión,
que pone toda su confianza en su religión, pone todo su celo en su religión, vean hasta qué grados pueden llegar. En el caso de Saulo de Tarso, él mismo dice, mi celo me llevó a ser, bueno, estoy parafraseando, él dice que por su celo era perseguidor de la iglesia. Es decir, él tenía tanto celo de su religión que lo obligó su celo a perseguir a la iglesia. Y este perseguir no era cualquier cosa. Ciertamente terminaron quitándole la vida a varios hermanos en Cristo, empezando por el mismo primer mártir. ¿Se recuerdan? Esteban, el mismo primer mártir de la iglesia. Fue precisamente en esta persecución y con el celo ahí estaba también participando el celo de Saulo de Tarso. Pero también él mismo lo menciona, o más bien se menciona sobre él, cuáles eran sus persecuciones. Él blasfemaba y hacía que los cristianos blasfemaran el nombre de Jesús. Entonces, hasta ahí puede llegar el celo. Aquí entonces estamos viendo a estas gentes celosas, molestas, tal vez no hicieron más a causa del milagro, porque el hombre paralítico ahí estaba y estaba caminando y había sido ya levantado. Entonces Jesús va a revelarse ante estas personas, y esto es lo importante de este texto, va a revelar quién era, va a revelar para qué vino. Jesús no es una persona que solamente hizo grandes milagros. Jesús no es un gran maestro. Ahora viene el gran cambio, y el gran cambio es que Jesús va a establecer por medio del milagro, que era la señal, pero va a establecer por medio de la discusión, por medio de la exposición, va a establecer que Él tiene la misma autoridad del Padre. Con esto tenemos que empezar a inferir cuál es el sentido de la ley, cuál es el sentido de los mandamientos. ¿Qué mandamientos nos toca? Esto debe circular en nuestra mente y en nuestro pensamiento. ¿Qué mandamientos nos toca seguir? ¿Cómo debemos seguirlos? ¿Cómo así que han cambiado o han mejorado o han sido bien explicados? ¿De qué se trata todo esto? Y es lo bueno de este pasaje. Es un poco oculto, pero hay que dedicarle tiempo. Versículo 19 entonces. Ahí tiene a los judíos molestos. Está el hombre que estuvo tanto tiempo paralítico, entonces ahí ya estaba de pie, caminando, cargando su lecho, sin ningún problema. Entonces iba a ser un conflicto, iba a ser un choque, iba el Señor a exponer su autoridad, que era la verdad, y es la verdad de Jesús. Jesús vino a establecer la verdad, y por eso lo iban a perseguir más. Lo iban a odiar más, lo iban a rechazar más y lo iban a detestar más. Los parámetros siempre son así. Cuando nosotros cambiamos a Jesús, cuando nosotros trastornamos la imagen de Jesús, cuando quitamos elementos a la cristología de Cristo, bueno, el mundo nos va a aceptar. A las personas les vamos a caer bien, pero ya no habrá poder y ya no habrá salvación. Más o menos es la misma historia que mencionaba antes. Cuando ponemos cosas antes de Jesús, o sea, condiciones para llegar a Jesús, no esa libertad total. Y cuando ponemos parámetros y condiciones para lograr obtener esa salvación que Jesús da, no que sea gratuita, porque la salvación es absolutamente gratuita. Cuando hacemos eso, estamos exponiendo, viéndolo de otra forma, estamos exponiendo un Jesús diferente. Si exponemos a un Jesús diferente, es un Jesús mentiroso. Y es ahí el peligro, el problema. Un Jesús de mentira no salva. Un Jesús de mentira no tiene poder. Un Jesús de mentira es falso. Hay quienes ponen a un Jesús humano nada más. Y ellos le llaman quitar la mitología que está alrededor de Cristo. Estos son, creo que entre los mismos pseudocristianos también existen estos, pero son teólogos, diría yo, de los ateos, teólogos ateos, porque también existe eso, es muy extraño, pero hay quienes estudian a Dios y eso que no creen en Dios, es muy extraño todo eso, pero lo que quieren hacer es quitar la mitología, o sea, todo esto de Jesús y sus milagros son fábula, son un mito.
son algo que no existió, es de aquellos tiempos, son escrituras de hace tantísimos siglos, no son milagros comprobados y por lo tanto es mejor quitarlos. No están bien firmes en ciencia, en conocimiento y en demás, y según ellos, pues el testimonio de los apóstoles no sirve de nada. Entonces este es el problema, y lo que hacen es disfrazar a un Jesús que le quitan toda, entre comillas, su mitología, o sea, todo esto sobrenatural de él, y presentan a un Jesús más humano, porque dicen ellos, el hombre actual, el hombre contemporáneo, el hombre inteligente, el hombre de tecnología, no se va a lograr convencer con un Jesús que hacía milagros y que multiplicaba los panes y que caminaba sobre el agua. No, no, no. Hay que presentarles a un Jesús buena gente, un gran maestro, ese sí les va a convencer. Bueno, ¿es así? Pues no, la verdad es que no. Jesús o es todo o es un falso Jesús. O es un Jesús completo, total, perfecto, o es un Jesús que no tiene poder y no tiene fuerza. Hay quienes creen, tienen confianza en Jesús. Quiero hacer esa división, no tienen fe en Jesús, sino tienen una confianza en Jesús. Por eso es que ponen a su mamá, a María, la tienen que poner como la verdadera intercesora, como la fuerte, como la esposa de Dios, le están llamando también, porque como obviamente es a través de ella que Dios tuvo a su hijo, entonces ella es la esposa de Dios y ella es la más amada de Dios. Que también, de hecho, en cuanto a temas aparecen estos versículos, el Padre Celestial a quien ama. Bueno, entramos a la exposición de Jesús. Jesús entonces lo que está haciendo es darse a conocer como quién verdaderamente es Él. La señal es el milagro. Y de hecho creo que se nos está ya anunciando una señal que viene más adelante en el Evangelio. De cierto os digo, bueno, empezamos por esa frase, de cierto os digo. Aquí, ¿cuál es ese desierto? Es de certeza, está hablando de certeza, y ahí lo que está diciendo Jesús en sus palabras arameas es amén, amén. Ese desierto, si ustedes quieren verlo, si quieren conocerlo, y si quieren apuntarlo ahí, lo que dice Jesús es amén. ¿Cuál amén? El amén que nosotros también decimos amén después de orar, porque cuando decimos amén, estamos creyendo que ciertamente el Señor Jesús va a contestar, que Dios va a contestar, sea Cristo, sea el Padre, o va a enviar a su Espíritu Santo. Pero Dios va a contestar, por eso decimos amén. Jesús entonces está diciendo aquí, amén, amén, está diciendo, de cierto. Esta es una certeza, esta es una veracidad. Entonces Jesús no está haciendo cualquier conversación, aunque su conversación, la vimos en el capítulo 3 de este Evangelio con Nicodemo, fue muy importante y expone muchas cosas. Aquí lo que está haciendo es más una exposición a un pueblo que está sometido por el fanatismo, por la religión, que le rechaza, pero el Señor Jesús está descubriendo quién es. Os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿De qué nos está hablando ese versículo? No está muy difícil, ¿no? La relación que existía entre el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, con el Padre Celestial, el Rey del Cielo, ¿no? Eso es lo que está exponiendo el Señor. Y lo que hace Jesús es lo mismo que hace el Padre. Está hablando también de su unión. Le podemos llamar unidad. La unidad entre el Padre y el Hijo, la relación entre el Padre y el Hijo hace todo lo que el Padre hace, es decir, todo lo que hace el Hijo, por así decirlo, lo ha aprendido de su Padre, lo ha aprendido del Padre. Es una relación que nosotros conocemos muy bien, lo conocemos como padres, como hijos, conocemos muy bien el imitar del Hijo. El Hijo imita a su Padre y así empieza su camino, así empieza a actuar y así empieza a ver. Es una relación muy conocida que comprendemos muy bien. Ahora, la pregunta de esto es ¿qué implicaciones tiene? Sí, es que tiene implicaciones. Les pregunto que
si esta relación tiene implicaciones con esta cuestión del día de reposo. ¿Y cuáles serían? ¿Qué piensan? Que digamos, si hay que guardar el día de reposo, entonces hay que comer, porque ese día no se puede no comer. Bueno, entonces, ¿cuánto hay que comer? Para no quebrantar el día de reposo y para poder seguir sosteniendo la vida. Más o menos en base a estos dilemas es que se crearon estos supuestos mandamientos de los padres. ¿Se recuerdan? Es lo que menciona el Señor. Más adelante se convierte en el Talmud y otros libros. También hay un tanto místicos de los judíos. Entonces, es en base a esto. ¿Hay que comer? Sí, hay que comer, pero entonces, ¿cuánto hay que comer para no quebrantar el día de reposo? Entonces, ¿cuánto hay que poner? Y entonces los mandamientos de ellos. Los mandamientos de hombres que menciona tanto el Señor, lo menciona Isaías, ya vimos esos pasajes hace un tiempo, y lo menciona también los apóstoles. ¿Se recuerdan aquella discusión que tuvieron Pedro y Pablo, en donde Pablo le dice, ¿por qué si nosotros ni nuestros padres pudimos cargar con todo ese peso de mandatos de esto, de esto y de esto, ¿por qué quieres cargar a los gentiles con todo eso? Es el dilema que venía dándose desde el Antiguo Testamento, se da mucho en Cristo, en esta situación con lo del día de reposo. Creo que Jesús aquí lo está explicando en este versículo. Estamos en el 19, en el versículo 19, por cierto. Jesús lo está explicando. ¿Qué tanto mandamiento se necesita? ¿Cómo deben ser los mandamientos? ¿De qué forma deben ser los mandamientos? Los mandamientos, porque no es que Jesús canceló los mandamientos y ahora ya no hay que seguir mandamientos. Pero al mismo tiempo no es que haya que seguir mandamientos. Es una forma un poco complicada, pero ¿y cómo lo explicamos? La mejor forma creo que es lo que el Señor está explicando aquí. ¿Qué son los mandamientos desde el Antiguo Testamento? Porque está hablando el Padre Celestial, quien les mandó a los israelitas, hagan esto, hagan aquello, esto no lo hagan, esto no lo hagan. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Los mandamientos son las obras del Padre. Esos son los mandamientos. La intención del Padre, lo que el Padre Celestial hace, lo que el Padre Celestial quiere. Esos son los mandamientos, hablando desde el principio, porque el Señor desde el Sinaí manda a Moisés, esto es lo que tienes que hacer, incluso hace sonar su voz, ¿verdad? Y es de Él quien está hablando el Señor Jesucristo, el Padre Celestial. Entonces, los mandamientos desde siempre fue la intención del Padre. Por eso es que Jesús no le interesa quebrantar lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen, ¿qué es? Los judíos, a quienes les estaba hablando. ¿Qué es lo que ellos dicen? Eso de que no podía cargar su lecho, eso de que no podía hacer tal cosa el día de reposo. No es la obra del Padre, no es la palabra del Padre, Dios nunca dijo nada de todo eso. Por eso es que no hay que ponerle fe a eso. Por eso es que no hay que ponerle atención. Por eso es que nosotros como creyentes que buscamos también seguir y obedecer la palabra del Señor, tenemos que asegurarnos que sea la palabra del Señor lo que estamos siguiendo y que estamos obedeciendo. ¿Y por qué lo estamos siguiendo y por qué lo estamos obedeciendo? ¿Es bueno que venga a la iglesia? Sí, pero no es bueno que lo vea como un mandamiento, en el sentido de un mandamiento como condición de salvación. ¿Por qué? Porque entonces iba a ser condición de salvación. Es decir, yo no voy a la iglesia, entonces ya perdí mi salvación. Y así no puede ser. Es la misma relación de padre e hijo. Si yo soy hijo de Dios, entonces mi obligación, mi intención, mi deseo es imitar al Padre. Hacer lo que el Padre me dice. Pero tomen en cuenta que el sentido de mandamiento es mejor componerlo, porque el sentido de un mandamiento es, si usted hace estas cosas que Dios dice que sí, entonces se salva. Si usted no las hace, si usted no las cumple, o si quebranta estos mandamientos, se pierde y se condena. Entonces, no damos libertad a nadie para no venir a la iglesia. Es importante venir a la iglesia, es un mandato de Dios, es un deseo del Señor, pero no es una condición para salvación. Y son estas cosas las que hay que ir entendiendo, hay que ir comprendiendo. Tenemos que
no considerar que estamos cumpliendo, sino sentirnos agradados o sentir que estamos agradando a nuestro Padre Celestial y por supuesto a nuestro Señor. Esa es la idea del creyente. La vida del creyente tiene que tratarse de agradar a Cristo Jesús, agradar lo que el Señor y hacer lo que el Señor quiere, y en ese sentido yo tengo mi seguridad, mi confianza que le estoy agradando. La gran pregunta es si es esto lo que le agrada al Señor. ¿Es aquello lo que le agrada al Señor? Muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas que no son las que Dios dijo que le agrada. ¿Ya? Entonces nosotros ya no tratamos mandamientos. El Señor está cambiando el sentido. Los mandamientos son la obra de Dios, bueno, y ahora le da el sentido de Padre. Ahora nosotros vamos a ser también hijos de Dios, ese es el camino que nos da, y como hijos de Dios, el Hijo trata de imitar a su Padre, es lo que está diciendo el Señor Jesús en este versículo. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre, y en ese sentido trata de agradarle, parecerse, ser más como Él, el Hijo. Trata de ser más como el Padre. Claro, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ciertamente sí era como el Padre. Nuestra obligación, nuestra intención como creyentes es parecernos más, ser más semejantes, llegar lo más posible. Pero hay que tener cuidado con el seguir mandamientos de por sí y por otro lado, seguir mandamientos falsos, seguir mandamientos de hombres, sí, que son verdaderos creyentes, ¿no? O sea, un verdadero creyente va a buscar entonces en la palabra de Dios cuál es el deseo de Dios y cómo voy a agradar a Dios. Aquí no vamos a meter, en este momento no vamos a meter el agradar al Hijo, porque eso viene después cuando Jesús habla del juicio, y ahí vamos a meter esto, el buscar agradar al Hijo, que ya viene a ser el Hijo de Dios, nuestro Señor. Pero ya todo esto se irá estableciendo, dando a conocer conforme vayamos viendo esta exposición que hace el Señor Jesús, o este discurso que hace el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué el Señor... esta es su introducción o la apertura que tiene con respecto a esto, porque tiene ahí a los judíos que aquí en este mismo versículo 18 lo dice claramente, querían matarle más, o sea, les dieron a ellos más ganas de matarle. El Señor Jesús tenía ahí a gente que lo querían ya matar. Y a ellos el Señor Jesús les está exponiendo. Tomen en cuenta que viene la discusión está quebrantando el día de reposo según ellos, y el Señor les está exponiendo cuál es el verdadero sentido de todo esto. Y por supuesto que decía mi Padre. Entonces, el Señor empieza todo esto para que se den cuenta de dónde parte su sentir de perfección, de búsqueda, de, llamémosle, excelencia. A Jesús no le podemos dar un sentido de transformación, porque transformarse ¿a qué? Jesús no fue transformado, ni se iba a transformar, Él era perfecto. Pero sí para nosotros, ¿cuál debería ser nuestro sentido de excelencia? ¿Cuál debería ser nuestro sentido de transformación? Lo que debe movernos y motivarnos a mejorar nuestra relación con Él, el buscar la palabra. Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta cómo Dios llama a sus hijos, o cómo Dios quiere que sean sus hijos, o cómo Dios quiere que actúen sus hijos, y por lo tanto verlo como que es a mí. Dios me está hablando a mí como un hijo y me está diciendo, esto es lo que debes cambiar, esto es lo que debes mejorar, esto es lo que debes hacer. Claro, sí, pero yo no tengo la fuerza para cambiar esas cosas. Yo no tengo la fuerza, pero en Cristo sí tengo la fuerza, porque Cristo ha hecho el cambio en mi vida. En Cristo yo he sido renovado y transformado. Ese es el sentido. Por lo tanto, debemos ir caminando, buscando y procurando el mejorar esa relación, tener una relación más de agrado a Dios, procurar agradar a Dios como nuestro Padre. Esa es la idea. Ya lo estamos transportando, ¿no? Pero aquí Jesús está hablando de su relación personal con el Padre Celestial. En esto mismo el Señor está certificando y aclarando. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos desde siempre fueron la intención del Padre, cómo debería ser el pueblo, cómo debería ser los llamados a su pueblo, ¿no? Debido a esto, se pierde el sentido, Satanás busca cambiar el sentido,
añadirle cosas, transformar cosas, y esto es un constante. También pasa con nosotros, también pasa con el evangelio actual, pasa con los legalistas. Una mujer no se puede vestir con pantalón porque si se viste con pantalón se va al infierno. Y da un montón de insultos, ¿no? Una mujer no se puede maquillar, una mujer no se puede pintar el pelo. Yo creo que no se salva ni nada de la iglesia, según los legalistas. ¿Por qué? Porque no se puede poner condiciones. Eso es lo que yo llamo, no tenemos mandamientos, no debemos tener mandamientos, porque si tenemos mandamientos le ponemos condiciones a la salvación. Estamos diciendo que hay algo más importante que Jesús. Ni siquiera la fe es más importante que Jesús, lo acabo de explicar hace un momento. Quien decide la salvación es Cristo. Somos salvos por decisión de Jesús. La única forma para que Él quiera salvarnos es por la fe que ponemos en Él. Pero si una persona no tiene decisión, o el caso de los niños, ¿qué sucede? Como lo mencionaba hace un momento, fue la autoridad del mismo Señor Jesucristo la que ha establecido, y es en eso en donde nos detenemos. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si un niño muere siendo niño, va al cielo. ¿Por qué? Porque es la autoridad de Jesús. Y ya. Pero sí hay quienes tienen esa discusión. No, pero no tienen fe. Pero sí tienen fe. ¿Y entonces la fe qué? Hay otros medios de salvación. Hay teólogos que dicen eso. Hay otros medios entonces de salvación. No hay otros medios de salvación. El único medio es Cristo. Cristo. La fe no nos salva. La fe no tiene poder. La fe nos hace pedir, invocar, creer en Cristo Jesús, creer en esa salvación, y entonces es el Padre Celestial. Lo vimos este jueves en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, que al creer es Dios quien quiere entregar a su Espíritu Santo. Pero nosotros con la fe no traemos el Espíritu Santo. Con mi fe yo no me metí al Espíritu Santo. Yo creí y Dios me da al Espíritu Santo. Pero no pongamos en ningún lugar a nadie más, sino en el lugar que solamente le corresponde al Señor Jesucristo estar. Y es esto de lo que está hablando el Señor Jesús, y toda la conversación se va a tratar de esto. Toda la exposición, porque es más bien un discurso. Entonces los mandamientos son, en realidad, entiendan, le está diciendo a estos judíos, entiendan. Los mandamientos en realidad son el deseo de Dios y lo que Dios quiere para que le agraden. No es lo que dijo su papá, o lo que dijo el rabino tal, o lo que dijo el supermaestro aquel. No es lo que dicen los grandes sabios. Y eso es algo bien importante para que lo entendamos nosotros como creyentes, especialmente en este tiempo. Ahora van a ver ya no adoraciones del rabino, el gran maestro, y odas y de diferentes cosas como en los tiempos de Jesús, pero sí van a ver la adoración a los títulos. Doctor tal. Máster en tal cosa. Es que lo dijo el máster. Al máster no le puede enseñar nadie. Al doctor tal no le pueden enseñar nadie. Ya sabe muchas cosas. Es una adoración a los hombres y todavía continúa. Lastimosamente continúa aún adentro de las iglesias. No digamos, ¿no? A los estos ya ni siquiera son superdotados, son super ungidos. Los ungidos, ¿no? El profeta. ¿Quién le va a enseñar al profeta algo? A él le habla Dios directamente al oído. No, eso de pedir 8,000 quetzales a cada uno, eso es incorrecto. No, es que a mí me lo dijo Dios. ¿Quién le puede enseñar? Que por cierto sí es un caso que se dio, y se dio aquí en Guatemala, por cierto. Entonces, no existe mayor autoridad que la autoridad de Cristo. Los mandamientos se basan en el deseo de Dios. ¿Y cuál era la intención de Él, el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es agradar al Padre Celestial. Y por cierto, es el único que lo ha logrado plenamente, perfectamente. El único que cumplió la ley perfectamente. ¿Pero qué es la ley? La ley, nos está explicando Jesús, no es lo que dicen los hombres. Lo que digan los hombres sobre la ley no significa nada. No significa nada. Solamente importa lo que diga el Padre Celestial, y que ahora ha enviado a su Hijo, y que en su Hijo se revela toda su voluntad, todo su deseo, toda su intención. De hecho, dice el Señor Jesús, no estoy mal, es en este Evangelio, que la voluntad, el deseo de Dios, el cumplir la ley, es que crean en aquel al cual Él ha enviado. Entonces ahí ya estamos cumpliendo el deseo del Padre Celestial, que creamos en su Hijo.
Así que aquellas personas que son muy buenas, pero no creen en su Hijo, aquellas personas que son muy entregadas, que han perdido o que han dejado bienes, posesiones, ¿se ganaron el cielo? No, nadie se ganó el cielo. ¿Por qué? Porque sigue haciendo lo malo, no ha creído en el unigénito del Padre, no ha creído en el Hijo de Dios, no le ha entregado su corazón a Él. Entonces, la intención de Dios es el sentido de la ley, los mandamientos, el sentido de lo bueno, el sentido de lo justo. Si una persona me puede decir esto es incorrecto, pues lo puede decir de acuerdo a su forma de ver, a lo que le dijeron, a cómo fue su crianza, pero yo no tengo por qué basar mi seguridad, mi confianza, mi actuar en lo que las demás personas dicen. Muchas de estas cosas tienen que ver nada más con ética, pero la ética no salva a nadie y no necesariamente va a agradar a Dios. Así que vayamos apartando ya, vayamos entendiendo ya, el Señor lo está exponiendo claramente. La ley no es una serie de mandamientos solamente porque se oyen bonitos. La ley, el seguir a Dios no es ética. La ética son buenas costumbres, por si quieren apuntarlo. La palabra ética significa buenas costumbres y las buenas costumbres van cambiando de civilización a civilización, de época a época, van cambiando. Hace 100 años, ¿ustedes creen que verían a damas en pantalón? No estaría. No existían ni siquiera esas ropas para las damas. Ahora sí existen. Bueno, lo que pasa es que ha cambiado la época es diferente. Entonces, ¿por qué vamos a someter la cuestión de tener una relación con Dios a eso? A una cuestión de época nada más. Versículo, vamos a pasar al 20. Nos queda poco tiempo, al menos lo tenemos por introducción. Porque el Padre ama al Hijo, otra muy fuerte. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿De qué habla ese versículo 20? Ya no tenemos mucho tiempo, así que solamente lo voy a introducir. La primera línea ahí, porque el Padre ama al Hijo. Esta es una frase importantísima, importantísima. El Hijo de Dios es el amado, es el título que le da el apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios, Él es el amado. Y lo da, ustedes lo pueden ver ahí en el primer capítulo, donde el amado está en mayúsculas, es un nombre, el amado. ¿Quieren otro nombre del Señor Jesucristo, o sea, del Logos, importantísimo, que viene del corazón mismo del Padre Celestial? Es el amado. Él es la razón del amor de Dios. Él es la razón. Por Cristo Jesús es que Dios hace todas las cosas, por Él y para Él. Lo dice versículo 16 de Colosenses 1, por si también quieren apuntarlo. Versículo 16 de Colosenses capítulo 1. Cristo Jesús, en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús se hacen todas las cosas y es para Él todas las cosas. Él es el dueño, pero no solamente es por su poder, es porque es la intención del Padre Celestial, debido a que su razón de amor es el Hijo, el Logos. Este es mi Hijo amado. Vean qué frase tan importante en el bautismo del Señor Jesucristo. Y esta es la voz del Padre Celestial, la voz dada por el Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. Que al comprender esta característica vital, se hace mucho más fuerte el por qué lo difícil que fue para el Padre Celestial entregar a su Hijo a muerte para salvación de todos nosotros y que en su Hijo nada más pudiese existir salvación. Por otro lado, alguien podría decir, ¿cómo es posible que uno sea el pago para todos? O que uno pueda cargar los pecados de todos y la cancelación de todos. Pablo hace esta exposición diciendo, porque por Adán, por uno, vino el pecado, entonces también por Jesús, un justo, entonces viene la salvación. Pero yo entiendo también, obviamente eso tiene razón el apóstol Pablo, pero yo considero también que siendo el objeto más preciado para Dios, llamémosle objeto, no es un objeto, es un ser, es el Hijo de Dios, es el Logos, pero es el objeto del amor más alto de Dios. Entonces es el ser más invaluable, mucho más importante que todos los ángeles, mucho más importante que todo el cielo, mucho más importante que todo el universo,
o dimensiones o lo que sea que existe el amado. Debido a que su valor es inconmensurable, infinito, debido a eso, su muerte, su vida, es suficientemente capaz de satisfacer la justicia de Dios y de pagar y cancelar todos nuestros pecados, debido al ser, no a lo que hizo, debido al ser. Lo que hizo es importantísimo, es fundamental. Y en este versículo vamos a ver, ya no tenemos tiempo para eso, porque no tenemos tiempo para terminarlo, pero vamos a ver el por qué Él hace todas las cosas y los milagros, lo que nos mencionaba Eliana hace un momento. Con respecto a los milagros, aquí empieza todo esto. Es esa relación, es esa unidad tan grande y tan importante que tiene con el Padre. Por eso es que les puse al principio, esto es cristología. Aquí estamos entendiendo cristología desde los mismos labios del Señor Jesucristo y es algo bien, bien profundo. De hecho, por eso solamente vimos un versículo nada más, que es lo que nos alcanzó el tiempo. Entonces, piensen mucho en eso. Cristo Jesús es el objeto del amor de Dios. Y tomen en cuenta que hay muchas personas que se llaman cristianos o que utilizan el título de cristiano, pero ponen a otros, porque otros son más fuertes, porque otros son más importantes, porque otros son más imponentes. La forma como se presenta aquí a Cristo, tomen en cuenta la religión. En la religión, Cristo se presenta como un Jesús atormentado. Y se presenta como el ser más atormentado, pero Jesús, para empezar, no fue el ser más atormentado, ni canceló nuestros pecados porque lo atormentaron más. Jesús cancela nuestros pecados por su ser, por su importancia, por el peso de su esencia, que es invaluable. Por eso mismo es que no existe otra salvación y no existe otra posibilidad de salvación. Y por eso es que somos tajantes. No, yo no creo en Cristo, pero creo en otras cosas y hago lo bueno. Siga haciendo lo bueno, pero no está buscando a Dios, está haciendo su propia religión y lo más seguro es que solamente necesita la oportunidad para demostrar el odio y el rechazo. Que por cierto, rechazar ese sacrificio, rechazar, imagínense esto, ¿no? O sea, Cristo Jesús es el amado de Dios, el amado de Dios. ¿Nos ama? Sí, nos ama. ¿Ama su creación? Sí, ama su creación. Porque de tal manera amó Dios, lo vimos en el capítulo 3 de Juan, amó. Pero esta característica tan importante hace a Jesús especial, único, individual y tremendamente importante para Dios. Y que otras personas lo señalen, lo odien, lo rechacen, lo desprecien. ¿Qué pensará Dios de ellos? Ahí está. Entonces, cualquier persona que rechaza al amado de Dios, ¿será que puede ser amado por Dios? Más bien será rechazado por Dios. Y ahí empezamos a ver el tema del juicio, que no lo podemos ver, pero lo vamos a seguir viendo, pues obviamente ni siquiera llegamos a ese versículo.